¿Qué vamos a hacer? La pregunta era un grito de desesperación y fue Sally quien respondió. Se volvió desde el asiento de la ventana, donde había estado encaramada contemplando el mar cubierto de neblina. Tenemos que encontrar trabajo, lo dijo con mucha tranquilidad, mientras sus dos hermanas la miraban con los ojos muy abiertos. Pero, ¿qué clase de trabajo podemos hacer?, preguntó Marigold. Hubo un momento de silencio y Annie añadió con su dulce voz: Sally tiene razón, por supuesto, siempre la tiene. Tenemos que trabajar, aunque solo Dios sabe en qué. Sally se levantó de su asiento y atravesó la habitación para detenerse frente a la chimenea. He estado pensando en eso desde hace algún tiempo, dijo, y creo que lo mejor que podemos hacer es irnos de aquí. De cualquier modo, en cuanto sea nombrado el nuevo vicario, vendrá a vivir a esta casa. Y si vamos a marcharnos, será mejor que nos dirijamos a una ciudad donde podamos conseguir trabajo. ¿Estás pensando en que nos vayamos de Cichitas?, preguntó Annie. Sally asintió con la cabeza. Pero, ¿a dónde iríamos?, insistió Marigold. Annie y Marigold dejaron de mirar a su hermana menor para mirarse una a la otra. Ya lo dijo Sally, contestó Annie. A una ciudad donde podamos conseguir trabajo. Entonces, será mejor que vayamos a Londres, exclamó Marigold. Londres, como no lo pensamos antes, por supuesto, esa es la solución. Sally, que miraba a sus hermanas desde la chimenea, lanzó un leve suspiro. Sabía, aún antes de hacer la sugerencia, que les fascinaría la idea de irse a la capital, pero ella, por su parte, detestaba pensar en marcharse de su pueblo. No era solo el hecho de abandonar la casa que había sido su hogar desde el momento de su nacimiento, sino el dejar la campiña, la bella costa de Cornwall, con sus acantilados oscuros, sus arenas doradas, y el mar y el cielo que ella amaba desde que tenía uso de razón. Detestaba la idea de irse, pero sabía que era inevitable. Lo había anticipado durante años, y ahora el momento había llegado. Su padre había muerto. Arthur Grenville, vicario de Cichitas por 25 años, se había contentado con una feligresía muy limitada. No tenía ambiciones. No deseaba vivir con más comodidad, ni ansiaba tener más fieles de los que podía atender como era debido. Había nacido y crecido en Cornwall, a solo 25 kilómetros del lugar donde se había establecido de forma definitiva. Algunas veces sus hijas le gastaban bromas, y le decían que no solo los pescadores y la gente de la aldea eran sus feligreses, sino los pájaros y los animales, las colinas cubiertas de brezos, los ásperos acantilados, los gigantes, las hadas, los duendes y aun las sirenas que todavía vivían en la imaginación de los habitantes de la región. Era verdad que Arthur Grenville conocía y amaba todo eso, y era Sally, su hija más pequeña, quien compartía su orgullo por su origen y su pasión por la historia y las leyendas de los antepasados. Annie había sido la primera en nacer. Llegó al mundo solo 3 años después que Arthur Grenville se estableció en Cichitas. Era una nena muy hermosa, de cabello rubio y ojos azules. Su belleza había aumentado año tras año, hasta el punto de que su padre se preguntaba con frecuencia cómo él, un hombre ordinario en cuanto a su apariencia, podía haber producido algo tan exquisito. Pero Annie pronto tuvo una rival en su hermana Marigold. Muy diferente en temperamento a su hermana mayor, Marigold era tan hermosa como ella, aunque su cabello rubio, casi rojizo, parecía reflejar el fuego de su carácter. Era de genio vivo y muy alegre. Si Arthur Grenville se sintió desilusionado cuando nació una tercera niña, en lugar del varón que esperaba, nunca lo dijo. Pero tal vez su predilección por Sally nació del hecho de que no deseaba que la niña se sintiera relegada. Sally, además, se parecía a él, tanto en las facciones como en el carácter, mucho más que sus 2 hijas mayores. No poseía, desde luego, la belleza sensacional de sus hermanas. Era pequeña, de rostro puntiagudo y pálido. Su cabello no era dorado como el de Annie, ni rojizo como el de Marigold, sino de un tenue tono castaño que recordaba el de las colinas de su tierra natal.
Las hadas madrinas de las 3 chicas habían sido generosas con sus dones. Annie tenía belleza, Marigold encanto personal y Sally sabiduría. Era Sally a quien todos en la familia consultaban cuando había que tomar una decisión, y era ella de quien todos dependían en cualquier crisis. Resultaba difícil para las otras dos recordar que Sally aún no cumplía 18 años. Annie a los 22 y Marigold a los 21 parecían mucho más jóvenes que ella. Era costumbre entre las hermanas que fuera Sally la que decidiera el futuro de todas, y las otras aceptaban sus decisiones sin discusión. «Siempre he deseado vivir en Londres», exclamó Annie. «¿Saben que hace 4 años que no voy allí? Y cuando lo hice, fue solo de paso para ir a hospedarme con tía Mary». «Es una pena que ella haya muerto», comentó Marigold con aire reflexivo. «Ella nos hubiera ayudado a encontrar un lugar donde vivir». «Yo también pensé eso», convino Sally. «Disponemos de muy poco dinero, por supuesto. Tendremos que buscar un lugar muy barato, pero, sin importar lo que suceda, estaremos juntas». Durante unos minutos discutieron en qué podían trabajar cada una de ellas. Las perspectivas no eran muy prometedoras, y tuvieron que reconocer que lo mejor sería encontrar un hombre que les propusiera matrimonio. «Vamos a pensar en qué tipo de hombre nos gustaría encontrar para casarnos con él», sugirió Marigold. «A mí me gustaría casarme con un duque», declaró Annie. «¿Un duque?», exclamó Marigold. «Cielos, ¿para qué?». «Porque él tendría todas las cosas que a mí me gustaría poseer», contestó Annie con lentitud. «Casas llenas de tradición, hermosos muebles, cuadros y objetos de plata. Y me encantaría que poseyera una gran finca familiar, que probablemente estaría abrumada de impuestos e hipotecas y carecería de buenos servicios sanitarios», bromeó Marigold. «No, eso no es para mí, gracias. Los duques ya no están de moda, Annie. Yo quiero casarme con un millonario. Quiero ir a la Riviera y a Palm Beach, tener joyas y ropa maravillosas». Las dos se echaron a reír y se volvieron hacia Sally. «Sally, qué callada te has quedado. No nos has dicho con qué tipo de hombre te gustaría casarte». Sally sonrió, y las profundidades de sus ojos de color gris oscuro parecieron guardar un secreto. «Quiero casarme con un hombre al que yo ame». «Pero nosotras también queremos eso», exclamaron sus hermanas al mismo tiempo. «Es que ustedes no lo dijeron». En ese momento llamaron a la puerta, y Marigold hizo un gesto de impotencia. «Debe ser David. Dijo que tal vez vendría a tomar el té con nosotras. ¡Qué fastidio! Yo pensaba hacer una lista de las cosas que llevaré a Londres». «Podemos hacer eso de cualquier modo», replicó Annie. «David no tiene importancia». Sally, quien había acudido a abrir la puerta, condujo al joven a la habitación. Era un hombre joven y atractivo, y muy alto. Parecía llenar con su presencia la pequeña sala de modesto mobiliario. «Hola, Annie», dijo, y después miró a Marigold casi con aire de disculpa. «Hola, Marigold». «Hola. Vine a ver si querías ir a dar una vuelta conmigo en mi auto». «No puedo», contestó Marigold. «Estoy muy ocupada. Estamos haciendo planes para irnos a vivir a Londres». David Carey se quedó en el centro de la habitación mirando a Marigold. Luego se volvió hacia Sally, como pidiéndole una explicación. «Sí», dijo Sally. «No podemos seguir viviendo aquí. Tenemos que ganarnos la vida, y aquí no hay oportunidad de trabajo para nosotras». «Esto es demasiado maravilloso para ser cierto», exclamó David. Las 3 hermanas lo miraron sorprendidas. «Vine hoy aquí», explicó él, «porque me ofrecieron un puesto como cirujano de planta en uno de los grandes hospitales de Londres. Es una oportunidad espléndida, desde luego, pero no me gustaba la idea de irme de aquí y alejarme de ustedes». Miró a Marigold al decir eso, y resultó evidente a quién iba a echar de menos al irse. David Carey era el hijo de un doctor en St. Ives, la población más cercana a St. Cheetahs. Las 3 muchachas lo habían conocido toda su vida, y él había sido para ellas como el hermano mayor que nunca tuvieron. Había sido una sorpresa para las 3 chicas que se hubiera enamorado de Marigold, pero el asunto fue trágico para David, porque Marigold lo quería como a un hermano. Fue Sally quien expresó su alegría al escuchar la noticia.
Oh, David, eso es maravilloso. Vas a estar en Londres, y nosotras también. Tendremos, al menos, a alguien que vea por nosotras. David estará demasiado ocupado para preocuparse por nosotras, sugirió Miracle. ¿Sabes que no será así?, protestó David. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿En dónde van a vivir? Cuéntenmelo todo. Avanzó y se sentó en un sillón junto a la chimenea. No lo sabemos todavía, dijo Miracle. No seas tan preguntón, David. Apenas estamos haciendo nuestros planes. Cuando los hayamos terminado, te lo contaremos todo. Solo quería ver si podía ayudarles en algo, repuso David con humildad. Miracle se volvió hacia él con petulancia. Su devoción le aburría. David le parecía muy agradable. En ocasiones se había portado muy bien con ella, como amigo y como hermano adoptivo, pero no lo consideraba atractivo, y le impacientaba que él deseara identificarse con sus intereses. Sally, que los estaba observando, hubiera querido que David fuera más autoritario y dominante, pues sabía que Marigold no soportaba a la gente débil y sumisa. Si David se fijara en otra mujer, pensó Sally, Marigold se interesaría más en él. David era inteligente y Sally, como el padre de él, pensaba que llegaría muy lejos y que un día sería un gran doctor. Pero era hijo único y no tenía mucha experiencia con las mujeres. Lo asustaban y se mostraba tímido con ellas. Sally se dijo con tristeza que David era más divertido antes que se enamorara de Miracle. Me emociona mucho tu nombramiento, David, dijo para romper un silencio embarazoso. ¿No está emocionado tu papá? Oh, sí, él está feliz con la idea. Nosotras también nos alegramos mucho por ti, contestó Sally, y le sonrió con sinceridad. Aquella espontánea sonrisa la hacía muy atractiva. Gracias, Sally. Vine para contárselos, pero iba a darle la noticia a Miracle con mucho tacto si aceptaba salir a pasear conmigo. ¿Esperabas, acaso, que me pusiera a llorar por eso?, preguntó Marigold con crueldad. Bueno, pensé que lamentarías un poco el perderme. Como Sally comprendió que Marigold iba a continuar hiriendo a David, intervino a toda prisa. Ya no hay motivo de preocupación. Te vas a Londres, David, pero te llevas contigo a 3 jóvenes doncellas de Cornwall. Y no saben cuánta alegría me da hacerlo, respondió David. Sally miró el reloj. Es hora del té. Iré a prepararlo. Yo te ayudaré, dijo Annie, y salió con ella de la habitación. Marigold y David se quedaron solos. Él se levantó del sillón y se acercó a ella. Marigold, murmuró, ¿sabes por qué vine hoy? Ya nos dijiste por qué. Vine, en realidad, a preguntarte algo. Cuando supe que me iba de aquí, pensé que había una sola cosa que deseaba hacer antes de irme. Casarme contigo. ¿Quieres ser mi esposa, Marigold? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué, Marigold? Tengo un poco de dinero propio que me dejó mi abuela y ahora recibiré un buen salario en el hospital. Puedo sostener a una esposa y... Marigold, te quiero tanto. Pobre David, lo siento tanto, exclamó Marigold. Pero no me gustaría ser la esposa de un doctor y no te amo. Yo podría enseñarte a amarme, dijo David. Si solo me dieras la oportunidad, sé que podría hacerlo. Nadie puede hacer que otra persona lo ame. Las cosas no suceden así. Creo que te enamorarás o no de otra persona y, con toda franqueza, David, no estoy enamorada de nadie, ni nunca lo he estado. Muchos hombres se enamorarán de ti cuando llegues a Londres, replicó David con amargura. Y entonces ya no tendré ninguna oportunidad. Pobre David, repitió Marigold. Él se levantó con brusquedad y permaneció de espaldas, con las manos apoyadas en la repisa de la chimenea. Te amo, Marigold, y tu indiferencia me lastima. Lo siento, respondió Marigold. David la miró y ella, increíblemente hermosa, lo miró a su vez con los ojos llenos de compasión. Él no era ningún tonto. Se daba bien cuenta de que, aunque Marigold no lo amaba, no había despertado aún al amor y, como ella misma había dicho, tampoco amaba a otro hombre. Con un doloroso suspiro, le tomó las 2 manos y clavó los ojos en los suyos. Quiero que me prometas una cosa, Marigold. ¿Qué? Si cuando estés en Londres tienes algún problema,
de cualquier naturaleza. Quiero que me prometas que recurrirás a mí para solucionarlo». Marigold se echó a reír, un poco turbada por la seriedad de él. «Espero no verme en problemas nunca, David. Pero si llegara a suceder, entonces, desde luego, pediré tu ayuda. Pero, te lo advierto, todo lo que podrá suceder será que me encuentre en bancarrota. Y haré todo lo posible por rescatarte de ella», prometió David. Le oprimió las manos con fuerza entre las suyas, luego las soltó. En el momento en que Annie y Sally entraron con sendas bandejas en las manos, tomaron el té entre risas y bromas, y cuando terminaron David se puso de pie. «Debo irme», dijo. «Tengo que recoger al viejo en el hospital Haley». Se movió con lentitud hacia la puerta, y Sally comprendió que estaba esperando que Marigold lo acompañara, pero ella no hizo el menor intento de moverse. Al fin fue Sally quien lo acompañó a la puerta y después al coche. La neblina empezaba a disiparse, y un sol pálido asomaba entre las nubes. Soplaba un aire fresco y Sally, mirando hacia el mar, suspiró. «Vamos a echar esto de menos, David, terriblemente», reconoció él y añadió. «Supongo que tienes razón, Sally. Es mejor que vayan a Londres, aunque casi no puedo imaginármelas allí. Ustedes parecen pertenecer a este lugar». Sally hizo un leve gesto de impotencia con las manos. «¿Qué otra cosa podemos hacer? Sí, lo entiendo, pero, Sally, cuídense mucho». «Lo haremos», prometió ella. David subió a su automóvil y se despidió de ella agitando la mano. Sally miró el automóvil hasta que desapareció, pero, en lugar de volver a la casa, cerró la puerta y caminó a través del mal cuidado jardín de la vicaría hacia el acantilado. El mar estaba más tranquilo, ahora, pero las olas seguían estrellándose con cierta fuerza contra las piedras de la orilla. Se quedó escuchando el rumor del oleaje y de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. «Oh, papá, papá», murmuró con un gesto de profundo desaliento. «¿Cómo podré soportar marcharme de aquí?» «Cielos, vaya que estoy cansada». Annie puso su bolsa de mano y su cesta de compras en la mesa y se quitó el sombrero. Sally levantó la vista del otro lado de la habitación, donde estaba pintando una mesa. «¿Tuviste suerte?» Annie movió la cabeza negando. «No, y he caminado tanto que siento que mis pies tienen ahora el doble de su tamaño normal». Iba a dejarse caer en la silla más cercana, pero la detuvo en el acto un grito de Sally. «No te sientes allí. Está recién pintada. Caramba, debías poner letreros o algo que indique lo que está todavía fresco». Annie se volvió para mirar la parte posterior de su vestido. «No me ensucié, ¿verdad? Este es el único vestido decente que tengo, y eso ya es decir mucho. Si estás hablando de ropa», dijo una voz desde la puerta, «tengo mucho que decirle sobre el tema». «Hola, Marigold», exclamó Sally. Se levantó del suelo y se enjugó la frente con el dorso de la mano. «He estado trabajando todo el día sin detenerme. Estoy tan acalorada que creo que voy a darme un baño». «¿Qué? ¿Vas a bajar los 3 pisos?» preguntó Annie. «Yo no tendría fuerzas suficientes para hacerlo». Marigold cruzó la habitación y a su vez se quitó el sombrero. Lo sostuvo en la mano y lo miró con disgusto. «¿Saben lo que es esto?», preguntó, y sus hermanas se volvieron a mirarla. «Es una pieza de museo, o tal vez algo que quedó del arca de Noé. Me siento antediluviana andando con este sombrero por Londres. ¿No se han fijado en lo que usan las demás mujeres?» «No tenemos tiempo de fijarnos en la ropa», contestó Annie con aire de cansancio. «Primero debemos conseguir empleo y después pensaremos en gastar dinero. Mientras tanto, la interrumpió Marigold, jamás conseguiremos nada vestidas así. He estado mirando aparadores y me he fijado cómo visten otras mujeres. Y por fin me he dado cuenta de lo que pasa con nosotras 3. Parecemos lo que somos, muchachitas provincianas, procedentes de una vicaría del pueblo». «Yo no veo nada de malo en ello», exclamó Sally. «No seas ridícula», exclamó Marigold con voz aguda. «Si queremos conseguir empleo en Londres, debemos vestir como chicas mundanas y elegantes. Hubiera querido que vieran la expresión de una mujer a la que dije que quería ser modelo. Casi se echó a reír en mis narices.
Entonces comprendí lo tontas que hemos sido. Arrojó su sombrero al suelo. Tenemos que cambiar toda nuestra apariencia, anunció en tono dramático. Sally, ¿cuánto dinero tenemos? Ni un penique para ropa, contestó Sally. Marigold abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla. Creo que Marigold tiene razón, observó Annie en tono reflexivo. Hoy probé con 4 agencias y todo lo que logré fue que me ofrecieran un puesto de ayudante de cocina. ¿De veras? Exclamó Sally, sentándose en el suelo. Oh, Dios mío, ¿qué hice al traerlas aquí? Es mi culpa. No, claro que no, protestó Marigold. Sabes bien que fui yo quien sugirió que viniéramos a Londres. La decisión no fue solo tuya, sino de las 3. ¿Verdad, Annie? Por supuesto, contestó Annie. Y no debemos deprimirnos. Después de todo, solo llevamos 3 días buscando trabajo. Y lo hemos hecho de forma errónea, añadió Marigold. Estoy segura de eso. Voy a levantar el dobladillo de mi falda cuando menos 10 o 15 centímetros. Después, me compraré una rosa y unos 2 metros de cinta para hacerme yo misma un sombrero más moderno. Podemos comprar eso cuando menos, ¿verdad, Sally? Tendremos que hacerlo, asintió Sally y se echó a reír. Pero su expresión era seria de nuevo cuando levantó la vista hacia sus hermanas. Sentada con las piernas cruzadas sobre el tapete de la chimenea, vestía un viejo mono blanco lleno de manchas de pintura. Parecía absurdamente joven y, sin embargo, sus hermanas mayores aceptaban sin discusión su posición de líder. Fue ella quien, a través de uno de sus amigos, había conseguido hospedaje para todas. El viejo Fred, un remero de Sitchitas que conocía a las muchachas desde niñas por haber sido muy buen amigo de Arthur Grenville, había sugerido que visitaran al hermano de su esposa cuando llegaran a Londres, y Sally fue a ver a Bill Jervis, pues tal era su nombre. El hombre la había recibido con los brazos abiertos. Tenía una taberna llamada La Cabeza del Sarraceno, en Chelsea, y se sintió un poco desilusionado cuando ella no aceptó la copita de jerez que le ofreció. Cuando Sally le explicó que ella y sus hermanas andaban buscando un lugar barato donde vivir, él se rascó la cabeza, diciendo que le planteaba un problema de difícil solución y decidió llamar a su esposa. La señora Jervis, una mujer gorda que debió ser muy atractiva en su juventud, era tan cordial y alegre como su esposo. Sally simpatizó enseguida con ella. Sally le contó de nuevo la historia de la muerte de su padre y de la necesidad que tenían, ella y sus hermanas, de ganarse la vida, agregando que andaban buscando con desesperación un lugar barato y decente donde vivir. Le he dicho que ese es un gran problema, comentó el señor Jervis a su esposa. Así es, Bill, pero se nos tiene que ocurrir algo. ¿Qué me dices de la señora Jenkins que vive en la esquina? Sí, ella acepta huéspedes, aunque no siempre son personas decentes. No creo que sea un lugar adecuado para 3 señoritas. Tienes razón, Bill. De pronto la señora Jervis se puso las manos en las caderas. Bill, ¿qué me dices del desván? Nunca te has decidido a arreglarlo como dijiste que lo harías. El desván, caramba, me parece que no les gustaría. ¿Por qué no? Es amplio, seco, bien ventilado, y las señoritas podrían arreglarlo muy bien, y cuando menos, esta casa es respetable, y lo será mientras yo viva en ella. Habían llevado a Sally a ver el desván, y ella decidió en el acto que el lugar serviría muy bien a sus propósitos. Era un largo salón con un techo bajo, levemente inclinado, y tenía 3 pequeñas ventanas, desde las cuales se veían los techos de las casas contiguas. Desde una de ellas podía verse el río, y fue este detalle, tal vez, lo que la hizo decidirse al instante. Es perfecto, señor Jervis, dijo con entusiasmo, apartándose de la ventana con los ojos brillantes de entusiasmo. Podemos ser muy felices aquí, y es maravilloso pensar que usted será nuestro casero. Empezaré a limpiarlo mañana mismo, respondió la señora Jervis, jadeante por el esfuerzo de subir por la escalera. No se moleste, protestó Sally. Nosotras mismas limpiaremos el lugar, y hoy mismo enviaré un telegrama para que envíen los muebles que dejamos guardados en el establo de la vicaría. Otro amigo de Sally, un anciano que repartía muebles y comestibles por la comarca en un viejo camión, le había prometido, por un modesto estipendio,
llevar a Londres sus cosas en cuanto ellas tuvieran un lugar donde vivir. Y ahora, señor Jervis, dígame por cuánto nos va a cobrar. Había insistido Sally con respecto al desván. Hubo una leve discusión sobre esto. El señor Jervis pensaba que debía dejarles usar gratis el desván, pero Sally se opuso, insistiendo en que no aceptaría instalarse allí a menos que pagara una renta. Por último, el señor Jervis propuso una renta de 3 libras a la semana y Sally aceptó de muy buen agrado. Tuvieron que esperar una semana antes que llegaran los muebles de Sitchitas. Y durante ese tiempo las muchachas trabajaron de la mañana a la noche limpiando el desván. Se estaban hospedando en una casa de huéspedes respetable en Bloomsbury, que les había sido recomendada por el padre de David. Era un lugar muy modesto e incómodo. Su única ventaja era su precio bajo. Por contraste, el desván tenía inmensas posibilidades debido a su amplitud, y las muchachas querían hacerlo tan atractivo como fuera posible. Sally había mandado a una amiga del pueblo una lista de las cosas que debían mandarle de Sitchitas, y que incluía 2 sillones, una mesa y varios libreros, además de sus camas y otros muebles de dormitorio. Un carpintero local, amigo del señor Jervis, les puso una larga varilla en el centro del desván para colgar una cortina, la cual dividiría el lugar en 2 habitaciones, una sala y un dormitorio para las 3. «Es posible que suban a visitarnos algunos amigos», dijo Sally, «y es desagradable recibirlos donde hay camas a la vista». La sala resultó un lugar acogedor, aunque muy pequeño y, como dijo Annie, no podrían recibir a muchos amigos al mismo tiempo. «Tendremos que recibirlos por turnos», contestó Sally riendo. «Eso nos dará 2 días a la semana a cada una, y rifaremos el domingo». Tan pronto como se instalaron en su nuevo hogar, Sally había enviado a Annie y a Marigold a buscar trabajo, mientras ella ponía los toques finales al desván. «Solo me falta pintar una mesa y 2 sillas, y habremos terminado. El lugar está de veras atractivo». Y esa era la verdad. Habían lavado el piso hasta dejarlo limpio, y después lo tiñeron de color roble oscuro, pintaron las paredes de un tenue tono de amarillo, y todos los muebles de madera de azul, combinando con las flores de las cortinas de chintz y las cubiertas de sillas y sillones, que habían llegado de Sitchitas. Colocaron un espejo de marco dorado sobre la chimenea y colgaron en un muro un cuadro que había estado siempre en el estudio de su padre. Al colgar el cuadro, Sally dijo una pequeña oración desde el fondo de su corazón, pidiendo porque su instinto la ayudara a guiar a sus hermanas en la dirección correcta. Cuando decidió que se fueran a Londres, no había imaginado lo grande y abrumadora que podía ser esta ciudad. Se sentía tan pequeña e insignificante al caminar por sus calles, que algunas veces deseaba volver al pueblo, vivir de nuevo entre la gente que conocía y amaba, y que estaba siempre dispuesta a tender una mano amiga a la hija de Arthur Grenville. Aquí nadie sabía quién era, ni le interesaba lo que pudiera sucederles ni a ella ni a sus hermanas. Ahora, al levantar la vista del suelo hacia Annie y Marigold, sintió miedo. Sus hermanas eran muy atractivas, pero no estaban preparadas para luchar en el mundo duro y materialista de la gran ciudad. Y, sin embargo, pensó Sally, sin duda debía haber algo que las 3 pudieran hacer. «La habitación está ya terminada ahora», dijo. «Mañana veré qué podemos encontrar. No hay necesidad de alarmarnos. Todavía no tenemos ni siquiera 2 semanas en Londres». «¿Qué vas a tratar de hacer?», preguntó Annie. Sally sonrió. «Tengo una idea, pero no quiero decirles nada por si llego a fallar. Por cierto, Annie, ¿trajiste un periódico?». Annie se dirigió hacia la mesa donde había dejado su cesta de compras. «Sí, recordé también el pan y compré un pepino. ¿Crees que fue un despilfarro de parte mía?». «No, me parece muy bien», dijo Sally. «Tomaremos emparedados de pepino con el té. ¿A quién le toca el turno de bajar a hacer el té? No me contesten, lo haré yo».